La verdad que todos sospechamos, pero nadie se atrevía a decir está finalmente saliendo a la luz. Un secreto que ha sacudido los cimientos de la monarquía y ha mantenido al planeta entero con los ojos pegados a la pantalla durante décadas. El matrimonio entre el príncipe Carlos y la princesa Diana. Esa supuesta pareja de ensueño que conquistó titulares, portadas y debates ardientes en cada rincón del mundo. Desde el momento en que anunciaron su compromiso hasta el instante en que firmaron el divorcio, su relación se convirtió en un huracán de rumores, escándalos y verdades a medias que alimentaron la imaginación popular. ¿Por qué tanta gente estaba obsesionada con ellos? ¿Por qué la boda real se convirtió en uno de los eventos televisivos más vistos del siglo? ¿Por qué sigue fascinándonos, incluso ahora, cuando el entonces príncipe Carlos, ya con 76 años y convertido en rey, finalmente ha decidido romper su silencio de forma explosiva? ¡Agárrate fuerte! Porque su testimonio llega con bombas que están reescribiendo lo que creíamos saber sobre este drama real. Durante décadas, la historia que se nos contó era la de un cuento de hadas. La joven e inocente Lady Diana Spencer, tímida pero llena de ilusiones, y el carismático heredero al trono británico, embarcados en un matrimonio que muchos llamaron la boda del siglo. Sin embargo, todo indica que ese mágico hechizo ocultaba una cruda realidad de tristezas, engaños y manipulaciones que dejaron un reguero de dolor difícil de creer. Muchos se preguntan, ¿se quisieron alguna vez o fue solo una unión por conveniencia real? ¿Diana era de verdad la víctima única de la historia o también tuvo sus propios deslices? ¿Por qué Carlos se atrevió, tras tanto silencio, a hacer declaraciones que sacuden al mundo? Para contestar esto, hay que remontarnos al inicio, a ese primer encuentro, donde el destino comenzó a forjar un camino lleno de giros inesperados. Corría el año 1977 cuando un Carlos de 29 años visitó Althorp, la casa de la familia Spencer, invitado por Sarah, la hermana mayor de Diana. La futura princesa tenía entonces apenas 16 años, y como ella misma confesaría, quedó alucinada con la presencia de ese hombre tan seguro de sí mismo, con una risa educada y un aire de distinción que la deslumbró. «Dios, qué hombre», pensó. Era una adolescente que todavía iba a la escuela. Él, un príncipe con la carga de la corona sobre sus hombros. Pero esa primera conexión no se transformó en nada hasta julio de 1980, cuando Diana y Carlos se volvieron a ver. Para ese momento, Carlos cargaba el dolor de haber perdido a su querido tío, Lord Mountbatten, un personaje muy influyente en su vida que supuestamente había sido el encargado de aconsejarle cómo vivir la juventud y después asentarse con una esposa adecuada, joven, obediente y aristócrata. Diana parecía encajar a la perfección en ese perfil. Conmovida por la tragedia de la muerte del tío de Carlos, Diana se acercó y le ofreció unas palabras de consuelo. «Fue horrible verte caminando detrás del ataúd de tu tío. Tienes que tener a alguien a tu lado para sobrellevar esto». Esa frase supuestamente hizo que Carlos se fijara en ella de verdad y la besara por primera vez. A partir de ahí, hubo llamadas telefónicas, conversaciones prolongadas y visitas que hicieron crecer la idea de un romance. Pero cuando todo parecía florecer, él se esfumó durante 3 semanas. Nadie supo por qué se distanció así de pronto. Sin embargo, el 8 de septiembre de 1980, la invitó a Balmoral, su residencia en Escocia, y la prensa se dio cuenta de inmediato de que había romance. Los tabloides se volvieron locos. «El príncipe está enamorado», gritaban los titulares. En cambio, la realidad era que se vieron muy pocas veces antes de casarse. Diana aseguró que apenas coincidieron 13 ocasiones en total. «¿Solo 13? ¿Puede uno enamorarse de verdad con tan poco trato?». Cuando en febrero de 1981 se anunció al mundo que habría boda, las cámaras capturaron a Diana con un anillo de compromiso deslumbrante. Ella dejó su trabajo como asistente de guardería y se mudó a Clarence House, la casa de la reina madre. Para entonces, la gente veía a Diana como la muchacha casi perfecta para ser la futura reina consorte, aunque ella jamás había soñado verdaderamente con esa vida llena de protocolos. ¿Sería amor verdadero o simplemente cumplir con una expectativa real?
En entrevistas posteriores, se le preguntó a la pareja, ¿están enamorados? Diana respondió, por supuesto, con una sonrisa enigmática. Pero Carlos soltó la frase más famosa y controvertida, lo que sea que signifique estar enamorado. Eso encendió todas las alarmas. ¿Cómo que lo que sea que signifique estar enamorado? Para muchos esas palabras fueron la primera prueba de que algo no marchaba nada bien. Diana eligió su anillo de compromiso, un zafiro azul rodeado de 14 diamantes, de un catálogo de joyería, convirtiéndolo en un ícono de las bodas reales. Hoy, en manos de Kate Middleton, su valor sentimental es incalculable. Algunos dicen que le recordó al de su madre, otros que amó su brillo, y algunos creen que simplemente eligió el más grande y costoso, pero su impacto perdura en la memoria de millones. El 29 de julio de 1981, en la Catedral de San Pablo de Londres, el mundo entero se detuvo para contemplar el que prometía ser el enlace más glorioso de todos los tiempos. Se calcula que 750 millones de personas vieron la ceremonia en televisión, y eso sin contar a los que se alinearon en las calles para ver pasar al carruaje con la deslumbrante novia. Diana arribó con un vestido gigantesco y un velo de proporciones épicas que apenas cabía en el vehículo. Diseñado por David y Elizabeth Emanuel, ese traje de novia llevaba encaje antiguo que pertenecía a la Reina María, 10.000 perlas cosidas a mano y una impresionante cola de 8 metros, la más larga hasta la fecha en una boda real. Un récord histórico de metros y más metros de tela. Además, la joven princesa tuvo que entrenarse para llevar con elegancia ese peso abrumador. La llegada a la catedral fue un espectáculo digno de película. Diana con la tiara de los Spencer, compuesta de 1930 diamantes, mientras el mundo entero contenía la respiración. Eso sí, la revista Tatler soltó un comentario polémico al día siguiente. Mucho vestido, poca princesa. Pero a la gente de a pie no le importó la crítica. Estaban enamorados de la imagen de Diana y de ese aire de inocencia que la rodeaba. No faltaron los errores típicos de los nervios de una boda así. Diana invirtió los nombres de su esposo al llamarlo Philip Charles, en vez de Charles Philip. Él también se equivocó en sus votos, refiriéndose a tus bienes en vez de mis bienes materiales. Y lo más notorio, Carlos olvidó besarla en el altar. Tuvo que ser en el balcón del Palacio de Buckingham donde, por primera vez, se dio ese beso público que se volvió una tradición obligatoria para bodas reales posteriores. La noche de la boda, mientras el pueblo celebraba, Carlos lloraba en privado, consciente de que no amaba a Diana como ella merecía. Diana, abrumada por la magnitud del evento y la presión, confesó que sus piernas temblaban al caminar hacia el altar. A sus 20 años, entró en un mundo de protocolos estrictos y frialdad emocional, donde la constante exposición mediática se volvió una pesadilla, encontrando su único consuelo en sus hijos, William y Harry. La gran tragedia es que, incluso antes de la boda, ya existía un tercer elemento en la relación de Carlos y Diana. Esa figura era Camilla Parker Bowles, el amor eterno del príncipe, con quien tuvo un romance en la década de los 70. Pero los caminos de Camilla y Carlos se habían separado oficialmente cuando ella se casó con Andrew Parker Bowles. Sin embargo, muchos aseguran que la llama entre Camilla y Carlos nunca se apagó. Mientras el cuento de hadas se vendía al público, Diana descubrió que había una persona detrás de escena que seguía presente en la vida de su esposo. Justo antes de casarse, se topó con un brazalete diseñado para Camilla, grabado con las iniciales F y G. Eran los apodos cariñosos de la pareja, Fred y Gladys. Imagínate el golpe para una joven novia. Después, en plena luna de miel, Diana vio que Carlos usaba gemelos que también habían sido un regalo de Camilla. Ese matrimonio parecía condenado antes de despegar. Aunque Diana trató de ignorar la realidad, la evidencia era demasiado obvia. Meses después, sus sospechas confirmaron que Carlos no había roto completamente con Camilla, y cuando por fin la enfrentó en una fiesta, diciéndole sin rodeos que sabía de su aventura, Camilla le soltó un comentario helado. Tienes todo lo que alguien podría querer, hombres que te admiran, 2 hijos maravillosos. ¿Qué más te hace falta? Diana recordó haber respondido con algo contundente. Quiero a mi esposo.
Fue una escena llena de tensión y dolor que más tarde ella misma relataría. Lejos de vivir una luna de miel eterna, Diana atravesó un infierno personal. Sufrió depresión posparto, una condición poco entendida en aquel entonces, aún más en el rígido entorno de la realeza británica. Se sentía incomprendida y presionada a mantener la imagen perfecta. En sus propias palabras, se consideraba atrapada en un mundo que no la dejaba expresar su verdadero sentir. Para colmo, algunos miembros de la familia real tomaron sus problemas como evidencia de que era inestable y desequilibrada. Según ella, en lugar de recibir apoyo, recibió reproches y críticas. Buscando formas de aliviar su angustia, llegó a autolesionarse, cortándose los brazos y las piernas en arranques de desesperación. También desarrolló bulimia, un trastorno alimentario que, según algunas versiones, se detonó cuando Carlos, en un gesto aparentemente inocente, le dijo: «¿Estás un poco gordita, querida?». Esa frase hiriente resultó más profunda de lo que él quizá imaginaba. Tan crudo era el panorama que, estando embarazada de su primer hijo, el príncipe William, Diana se arrojó por las escaleras de la residencia real en Balmoral, en un acto que ella describió como un grito de auxilio. Protegió su vientre para no dañar al bebé, pero el suceso demostró hasta qué punto se sentía sola. Carlos, ante esa situación, simplemente se marchó a cabalgar. Más tarde volvió como si nada, sin darle la atención que ella necesitaba. Aquello fue un síntoma claro de una crisis matrimonial profunda. Aunque el príncipe Carlos y Diana funcionaban para las apariciones públicas y cumplían con los compromisos reales, la llama de la pasión jamás brilló. La prensa, fascinada con la imagen de la hermosa princesa del pueblo, la perseguía a todas partes. Cada peinado, cada vestido, cada gesto era analizado hasta el cansancio. Diana describió esa experiencia como insoportable y llegó a suplicar a los medios que la dejaran respirar y cuidar a sus hijos en paz. Sin embargo, en cierto modo, aquella misma prensa también la amaba. Salía en portadas y encabezados casi a diario y su figura se convirtió en un fenómeno mediático mundial. La gente la idolatraba por su ternura, su cercanía y su labor humanitaria. Pero dentro de Palacio ella luchaba contra una frialdad que no lograba entender. Además, parecía que Carlos, quien debía compartir ese peso con ella, no mostraba la menor intención de brindarle un apoyo emocional sincero. El escándalo explotó cuando se filtraron grabaciones de Carlos y Camila con conversaciones íntimas, dejando en evidencia su romance. La humillación de Diana fue total, y en una icónica entrevista con la BBC, resumió su dolor con la célebre frase: «Éramos 3 en este matrimonio, así que estaba un poco abarrotado». ¿Hubo también infidelidades por parte de Diana? Sí. Ella misma reconoció haberse sentido atraída por su guardaespaldas, Barry Manakee, y después mantuvo un romance con James Hewitt, su instructor de equitación. El mundo entero rumoraba que Hewitt era el verdadero padre del príncipe Harry, señalando el cabello pelirrojo como prueba. Sin embargo, esos chismes fueron desacreditados por las fechas. Harry nació 2 años antes de que Diana y Hewitt comenzaran su relación. Así que, si bien existió una traición mutua, la polémica sobre la paternidad de Harry se quedó en meros rumores. Formalmente, Carlos y Diana anunciaron su separación con la intención de seguir apoyando juntos sus labores benéficas. Pero la reina Isabel II se dio cuenta de que el daño estaba hecho. Ya no era posible mantener la fachada de familia unida, y la monarquía corría peligro de quedarse sin credibilidad ante los escándalos que no paraban de acumularse. Así que, en 1996, luego de 15 años de matrimonio, se anunció el divorcio definitivo. La prensa lo bautizó como el divorcio del siglo, un desenlace tan espectacular como la boda había sido en su momento. Diana perdió el tratamiento de Su Alteza Real y tuvo que abandonar su oficina en el Palacio de St. James, pero retuvo su título de princesa de Gales y sobre todo su rol de madre. Según el acuerdo, ella y Carlos compartirían la custodia de William y Harry. La familia real dio a conocer un comunicado oficial donde recalcaba que ambos habían llegado a un arreglo amistoso, pero el resentimiento y la pena fueron imposibles de ocultar. El recuerdo del vestido blanco con la inmensa cola fue reemplazado por la imagen de una Diana que,
entre sonrisas y lágrimas, empacaba sus cosas para dejar atrás la vida que tantas esperanzas había despertado. Sorprendentemente, luego del divorcio, hubo un ligero periodo en que Carlos y Diana mostraron una relación más cordial. Según varios biógrafos, llegaron a tener conversaciones amistosas sobre sus hijos y sus obras de caridad. Diana se sentía cada vez más enfocada en su labor humanitaria, viajando a distintas partes del mundo para concienciar sobre el virus del VIH, la pobreza y la crisis de minas antipersona. Lamentablemente, esa reconciliación no duró lo suficiente. El 31 de agosto de 1997, la princesa Diana falleció en un accidente automovilístico en el túnel del Pont de l'Alma, en París. Iba con su acompañante, Dodi Al-Fayed, y el coche era perseguido por paparazzi sedientos de fotografías exclusivas. El chofer perdió el control a alta velocidad. Diana no sobrevivió y el mundo entero estalló en un llanto colectivo nunca antes visto por una figura real. Para Carlos, la muerte de Diana fue más impactante de lo que muchos suponen. Años más tarde, algunas fuentes afirmaron que él mismo confesó sentirse devastado y que recién ahí comprendió la magnitud del amor que había sentido por ella, o al menos de la importancia que tenía en su vida. Pero el dolor no pudo revertir la tragedia. Mientras el mundo aún lloraba a Diana, Carlos comenzó a reintroducir a Camila en la esfera pública, apareciendo juntos en 1999 en un evento en el Ritz de Londres. Con el tiempo, la estrategia funcionó, y en 2005, tras años de esfuerzo para cambiar su imagen, se casaron en una discreta ceremonia civil. Finalmente, el pueblo británico comenzó a aceptarla como la mujer que siempre estuvo al lado de Carlos y lo hacía feliz. Carlos ascendió al trono tras la muerte de la reina Isabel II y a sus 76 años ha comenzado a revelar detalles de su matrimonio con Diana. Según fuentes cercanas, su relación no estuvo basada en un amor profundo, sino en la presión de encontrar una esposa adecuada para asegurar la continuidad de la corona. Se rumorea que hubo discusiones con su madre y asesores sobre la conveniencia de elegir a Diana, cuya imagen angelical podría revitalizar la popularidad de la monarquía. El rey también ha admitido que siempre estuvo atrapado entre el deber y su amor por Camila, lo que hizo imposible mantener su matrimonio con Diana. Muchos se preguntan si las circunstancias habrían sido distintas sin la presión mediática y la intervención de la realeza. Algunos creen que ambos fueron víctimas de las estrictas tradiciones monárquicas, mientras que otros sostienen que su unión estaba condenada desde el inicio, pues Carlos nunca dejó de amar a Camila y Diana soñaba con un cuento de hadas inexistente. Diana sigue siendo un símbolo de solidaridad y humanidad, recordada por su cercanía con los más vulnerables y su lucha contra los rígidos protocolos reales. Su legado marcó a la monarquía y a sus hijos. William asumió su rol dentro de la corona, mientras Harry se alejó de la realeza para evitar la presión mediática que afectó a su madre. La muerte de Diana desató una ola de críticas contra la familia real por su aparente frialdad, mientras el palacio de Buckingham se veía rodeado de flores y cartas de condolencias. La tardanza de la reina Isabel en emitir una respuesta oficial aumentó la indignación popular, pero finalmente reconoció la importancia de Diana para el Reino Unido. La procesión fúnebre, con William y Harry caminando tras el féretro, fue un momento conmovedor que marcó un antes y un después en la monarquía. Con los años, Carlos consolidó su relación con Camila y tras ascender al trono en 2022, reconoció que nunca amó a Diana como ella necesitaba, aunque la admiraba como madre y persona.